días Santiago, buenos días República Dominicana. Aquí como todos los sábados estamos en su Teleuniverso Canal 29, pasando visita cada día con noticias y temas sumamente importantes de salud. Buen día, Farington. Buenos días, doctora Vivoni. ¿Cuánta falta sí en este set usted? Eso me dijeron. Tú no quieras tú saber cómo me recibieron a mí hoy. Hasta para allá a mí me entrevistó. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Nosotros siempre contentos de que todos ustedes en sus hogares hayan hecho de este programa Pasando Visita un toque de queda todos los sábados a partir de las 11 de la mañana por esta señal de Teleuniverso. ¿Verdad que sí, doctora? Claro que sí. Claro, aquí estamos con muchísimos temas que tú vas a dar hoy de noticias importantes y tenemos a la doctora Soraya Castro Gidre. Ella es pediatra con un intensivo en vacunas, porque yo creo que es la mujer que más sabe de vacunas a nivel del país y por qué no quizás fuera también, porque hay muchos temas acerca de las vacunas que tenemos, tú sabes, mucha duda con todos estos brotes que hay actualmente. Efectivamente. Usted sabe, doctora, que cuando vi que producción estuvo en las redes sociales subiendo la promoción de nuestra invitada, recordé esa palabra que usted dijo en una, no recuerdo si fue en una conferencia que usted lo dijo, la doctora que más sabe de vacunas del país. Para que lo sepa. Entonces, y topase conmigo que fui su estudiante y discutirle, muchacha, discutirle, pero nada, con la discusión uno aprende. Sí, no, por supuesto. Entonces, mire señora, busque su tarjeta de vacuna, busque nuestros teléfonos que están en pantalla y aproveche y haga toda la consulta gratis. Efectivamente, recordarle nuestras líneas telefónicas aquí en el estudio, 809-583-7999 y también tenemos WhatsApp, 849-225-3001. Tenemos YouTube, Instagram, Facebook, todas las redes sociales de este programa están a la disposición de ustedes para las preguntas o las sugerencias, ¿verdad, doctora?, que quieran hacer Claro con respecto que a sí, estos temas que claro son tan que importantes. sí. Vamos a iniciar entonces con las noticias del día de hoy. E iniciamos con una noticia que la consideramos de mucha importancia, y es que las autoridades de salud y el CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, capacitan en Pedernales sobre el manejo adecuado de los casos de rabia y vacunas. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Pedernales y con el acompañamiento de la Comisión de Técnicos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, iniciaron una jornada que capacitan al personal de salud, que incluye talleres sobre el manejo de casos de rabia, uso oportuno y correcto de las vacunas e investigación y levantamiento de la población canina, cuya finalidad es prevenir y controlar la incidencia de rabia en la zona. Doctora, ¿qué le parece? Controlar y prevenir la rabia en la zona. Debemos recordar que la mayoría de esos perros son perros callejeros y que, presumo yo, que cruzan del país vecino, desde Haití, donde no van a tener ese control. Tú sabes, entonces hay que buscar la manera, no sé cómo, aunque por mi cerebro pasa la creación de muchísimas cosas, pero no hacemos nada si de este lado se hace, pero mañana puede entrar 5 o 6, una jauría. Entonces, ¿en qué estamos? Sí, Lo que sí yo creo que debemos concientizar a los médicos que reciben algún niño o adulto con una mordida, arañazo de perro, gato, hurón o lo que sea, los pasos y qué se debe hacer para prevenir la rabia. La rabia. Además de eso, las autoridades declararon que se han vacunado 2.100 animales en la última ronda y que con el operativo de vacunación que desarrolla la OPS y la OMS en Haití se completa el ciclo. Es decir, que los perros que lleguen a la zona de Pedernales provenientes de Anse-Pitre ya van a estar inmunizados, por lo que se tendrá una cobertura total de los territorios. ¿Y estarán vacunando en Haití? Bueno, le preguntamos a Soraya. A ver porque qué tal, ella es la ¿verdad? que sabe, sí. Ella es la que sabe. Muy bien, continuando. Los gremios celebran la aprobación del proyecto sobre Ley General de Salud. La Comisión Intersectorial de la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles celebró este lunes la decisión de la Cámara Baja respecto al proyecto de modificación
de la Ley General de Salud, aprobada en segunda lectura la semana pasada por el Pleno. La entidad, conformada por 11 gremios e instituciones vinculadas al sector salud, enfatizaron en un comunicado la lucha que enfrentan desde el 2017 por la calificación, por lo que calificaron como significativa la decisión legislativa. La misma busca regular la venta y consumo de comida rápida, alertando a los consumidores el valor nutricional de la misma, colocando un etiquetado alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas trans en los productos que así los requieran. O sea, doctora, que lo que quieren ellos agregar a la ley es educación, básicamente, porque muchas veces complacemos los niños o los jóvenes comiendo comida rápida y realmente no saben. Pero primero debemos empezar con la educación como materia en las escuelas. Aunque no se haga en las escuelas públicas, aunque allí sí se lleva el alimento, la comida por la tanda extendida, sí deberían hacerlo así. Deberíamos hacerlo y crearle conciencia a nuestros niños de cómo y qué deben alimentarse. Antes en cualquier patio de cualquier casa, tú sembrabas molondrones, berenjenas y tomates. Ya, Sí, no. verdad, ya no. Es más fácil tomar los 5 pesos y va a buscar un caldito, una sopita al colmado. Sí, es cierto, sí. Ahora estamos en la era del cemento y quitamos todo lo verde, donde uno pudiera comer sano, la fruta y esa cosa. Yo estoy antojado de unos limones dulces. Sí. Sí, porque Ascanio me debe algo, el de Babina, entonces yo le dije a él que iba a buscar los limones dulces, pero no lo encuentro por ningún lado. Es que ya no hay de antes nada. se daban en los patios, Sí, en los patios, en los patios. Sí, efectivamente. Estas instituciones dicen que el 30% de los dominicanos padece de alguna condición cardiovascular y que el 13.5% sufre de diabetes. Tú te encuentras en la consulta niños de 10, 11, 9, 8 años con la presión altísima, y es una de las causas. Y por más que se te pele la lengua diciéndole a la mamá cómo debe alimentarlo, yo como nutrióloga que le doy una forma de comer, siempre hay una abuela que es una metida, la abuela lo que está para cuidar al muchacho y para cambiar pamper. La alimentación tiene que hacerla la mamá, la debe dirigir la mamá. Y no es fácil, no es fácil. Es una batalla. No, exacto, el niño no quiere comer porque nada más se ha bebido 3 biberones de 8 onzas. ¿Y cuánto usted quiere, doña? 6. Pero que nada más se comió medio plátano cuando él se come 2. Óyeme, eso no es así. Eso no es así. Efectivamente. Estas instituciones albergan cardiólogos, endocrinólogos, diabetólogos, nutricionistas, pediatras y nefrólogos que le dan aval a este clamor de que nuestros niños deben ser bien alimentados. Y en nuestras clínicas poner una comida que sea sana. Claro. Continuamos. La Sociedad Dominicana de Pediatría exhorta a vacunar a los niños contra el sarampión. Ese tema lo va a agotar Soraya. Sí, solamente dar esta partecita del presidente de la sociedad, sí. Que lo mencionó. Ya un nuevo brote con un alto número de casos de sarampión se está produciendo en Washington, Estados Unidos, y otros estados circundantes. Más de 23 casos, en este momento, más de 23 casos han vacunado en lo que va de año, declarándose un estado de emergencia por esta causa. Calcúlate tú en los Estados Unidos, ¿con cuántos millones de gente que son? 300 y tantos millones. Hay 23 casos. Sí, y ya están alerta. Y ya están alerta, sí. Efectivamente. Ay, continuamos con los psiquiatras que piden que la ley de seguridad social incluya la atención mental. Usted sabe que la atención mental está prácticamente fuera del ámbito de la atención. Sí. Y hay que ver el individuo desde varias esferas, en que la esfera mental es una esfera importante. Y deberían tener esa visión o seguimiento desde que los niños están en las escuelas. Tú sabes. Sí. Porque muchas veces siéntate y piensa si lo que tú estás haciendo está bien. O estas profesoras ahora es que no son tolerantes. No.
desde un niño fraccione o haga algo en una primera instancia, a la segunda, óyeme, llévalo para psiquiatría o para psicología. Porque, oye, no estoy de acuerdo con la psicóloga, no están haciendo nada en las escuelas. Nada. Nada. Es verdad, es verdad. Ellos dicen también que hay un alto número de enfermedades mentales, específicamente depresión, en adolescentes y infantes. Fíjate que el mes pasado fueron un grupito grande los que se suicidaron, tú sabes. Ajá, efectivamente. A mí, bueno, pues yo pude haberme suicidado porque así, a mí sí me dieron golpes, mi madre, su santísimo, que me subí en la mata, que tiré piedra, que rompí un cristal, que le caía pedra al otro. Óyeme, y yo no estoy loca, un poquito malcriada, pero externo lo que pienso. Pero nunca en la vida he empezado en eso. Lo que pasa es que el árbol que crece torcido, eso sí, desde chiquito, si lo acostumbraste a darle todo, perdiste. Sí, ciertamente es así. Y por eso ellos están proponiendo que se incluya la atención mental como parte de la atención integral en el plan básico y también en los planes complementarios, que por supuesto las ARS y también el Estado no se ha preocupado en esa parte por la salud mental y es importante. Es que ahora no somos tolerantes. Hay muchas cosas que ahora no somos tolerantes. Fíjate cuánta gente matándose, tú te rayas el carro, tú sacas una pistola, tú discutes con el otro, te saca un puñal. No son tolerantes. Es cierto, eso es cierto. Entonces, la siguiente noticia, el Colegio Médico cree que el sarampión y el dengue son aún amenazas para el sistema de salud. El presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Rojas, recordó que con el gobierno quedan varios temas pendientes, como son las pensiones para los médicos, la situación hospitalaria, la prevención y la inversión para la salud, partiendo de lo que vive el país en materia de salud. El presidente del gremio de los médicos dijo que hay amenazas de que el sarampión y el dengue se propaguen debido a que son enfermedades propias de países tropicales y nosotros, cuando llueve aquí, ustedes saben que el impacto del problema climático juega un rol, más la falta de ordenamiento poblacional y la recogida de la basura, los filtrantes y otras medidas preventivas que no siempre se toman y que no se están tomando. Yo no le voy a echar la culpa, yo lo siento, a la recogedera de basura. ¿A eso no? No. ¿Por qué? Porque mira, ayer transitando en la 27 de febrero, frente al Hospital Cabral Ibáez, delante de mí iba un camioncito de Agua Alaska. El buen puerco de la puerta derecha, no el chofer, tiró a la calle una fundita de esa destraza, parece que se venía comiendo un pastelito, un quipe, lo que sea, en plena calle. Entonces, mientras no se eduque y se multe por tirar basura a la calle, vamos a tener lo mismo. Porque mira, el señor Abel Martínez, hay un carrito, un motoconcho con una cosa, recogiendo basura del frente de la casa. Antes uno cogía y barría todo su frente y lo recogía y lo echaba en una lata. Y no me venga a decir que hay los perros callejeros, no, no. El dominicano es puerco. El dominicano es puerco. El dominicano se bebe el agua y tira el vaso, lo tira ahí. Un papel. El papel y lo tira ahí. El chicle lo pone aquí abajo. El dominicano no tiene esa cultura. Y soy dominicana. Pero aquí, doctora, porque cuando van fuera, sí, pero caminando por donde es. Derechito. Y la basura al zafacón. Porque allá las multas hay que pagarlas. Hay que pagarlas, así mismo, así mismo. No, y todo tiene consecuencias. Claro, claro. Todo tiene consecuencias. Claro. Y la ciudad más limpia, la ciudad más ordenada, no es la que más se barre o más se limpia, sino la que menos se basura ensucia. acumula. Entonces. Y otra cosa, ¿tú sabes qué debería saber Martínez? ¿Cuántos zafacones hay en tu casa? 2, y están timbí. Cada vez que recoge, entonces a ti, ponete la basura que la pague más cara. ¿Por qué? Porque sí, porque entonces tú tienes que ver qué es lo que tú estás haciendo, que estás acumulando tanta basura. Ah, sí, también. ¿Tú ves? Sí. Óyeme, coge un dron o ponte en los sitios altos y tú verás en los techos de la casa donde están un montón de hierro ya oxidado, lata, yo no sé, cuánta cosa hay. Sí, es verdad. ¿Tú ves? Es verdad, y eso da pena, da mucha pena. Es cierto.
Doctora, mire, nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones, y es porque lo hemos visto en otros países, que valdría la pena establecer alguna ley municipal, y podría ser un plan piloto, de clasificación de la basura. Sí. En donde, porque hay basura que se pueden aprovechar y que usted como ciudadano colabore con la limpieza de su ciudad y con la organización de la ciudad haciéndolo. ¿Usted me entiende? Los plásticos, los cristales, lo inorgánico, todo eso puede ser aprovechado, obviamente, pero partiendo de que haya una reglamentación para eso. Y tengo que decirle con respecto a lo que usted me dice de camioncito, que sí hay ley que lo multe, pero no lo están multando. Porque es que no hay suficiente ameo, no Eso sé es. quién lo No hay suficiente ahí lo agentes. vi yo. Tú sabes, Sí, lo vi yo, sí. y quizá el señor que estaba a su izquierda lo vio, pero ya pasó, cambió el semáforo y siguió. Pero déjame decirte una cosa, hay en una provincia del país, no sé dónde, no recuerdo, pero hay un señor que está recolectando todos los plásticos y están haciendo casas con esos plásticos. Reciclándolo. Reciclándolo. Él trajo las maquinarias y están haciendo esas casas, tú sabes, y son casas de muy bajo costo y con buena comodidad, tienen 2 habitaciones, un baño, sala, cocina y comedor, en plástico, con plástico reciclado. Muy bien, excelente. En este momento vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un momento con la entrevista de este sábado. Ya estamos de regreso en este su programa de salud, Pasando Visita, y el placer y sentirnos realmente muy cómodos y muy contentos de tener aquí a la doctora Soraya Castro, quien ya es parte de este programa porque ha venido varias veces a compartir con nosotros temas importantes y temas sobre todo de educación y prevención para la salud que nosotros necesitamos llevar hacia todos sus hogares. Buenos días, doctora Soraya Castro. Hola, buenos días, Joy Farrington. ¿Cómo están ustedes? Muy Todos bien. estamos bien, gracias por aceptar que vinieras a darnos otros tips de orientación con esta nueva brew que ha salido del sarampión. Claro, por supuesto, siempre a la orden. Aquí estoy para las preguntas que ustedes necesiten y los puntos para Muchas aclarar. gracias. Doctora, yo estuve viendo en las noticias la alerta proveniente de Estados Unidos principalmente y comencé a ver alguna otra información pasada, por ejemplo de nosotros, de República Dominicana, y dice que nos habíamos declarado libres de sarampión 10 o 15 años atrás. ¿Qué nos puedes decir de eso? Fíjate, hay una situación muy interesante hoy día y lo más importante es aclarar que no es un tema para causar ningún tipo de alarma, sino para que la población continúe con el proceso de concientización de la importancia de prevención de enfermedades que pueden ser prevenibles a través de vacunación. La realidad del sarampión es que en las Américas esto no es un tema de ahora. En el año 2018 en la región de las Américas se contabilizaron más de 16.000 casos confirmados de sarampión con 86 muertes. 2 países principalmente están reportando esos casos y son Brasil y Venezuela. Y obviamente entre otros países más de la región suman un total de 12 hoy día que están reportando casos de sarampión. Y en los Estados Unidos no es tampoco nada nuevo, 26 estados en Estados Unidos han reportado sarampión. El tema es, y lo que nos trae a colación es generar el punto en la población de que es el tiempo, es el momento, cada día, pero no ahora porque esto surge como amenaza en los medios de comunicación o amenazas reales para nuestros países, es que cada día los papás tienen que supervisar que sus tarjetas de vacunación efectivamente estén al día. Ay, ay, ay. Tú sabes que antes los pediatras poníamos, perdón, una vacuna, una primera dosis a los 9 meses. Luego una al año y luego una a los 4 años. La de los 9 meses se descartó. No sé por qué, quizá porque ya había desaparecido el sarampión. Entonces, con esta
Yo como mamá, que se la puse al año mi bebé y tiene 2 años y 3 meses, ¿sería correcto volverla a poner otra dosis de sarampión o la triple viral porque sarampión sola no hay? Bueno, fíjate lo siguiente, desde el año 2001 no se han reportado casos de sarampión en República Dominicana, por lo tanto nosotros fuimos certificados como parte del grupo de los países de la región que eliminamos el sarampión. Y eso es un dato muy importante, gracias a campañas intensas de vacunación que desarrolló el gobierno. El tema es que actualmente con la amenaza que tenemos tanto por Europa como por las Américas, es importante que los pacientes estén debidamente vacunados. Y recientemente el Ministerio de Salud Pública aprobó la resolución de que una segunda dosis de sarampión debía ser aplicada tan tempranamente como al año y medio de edad. La primera dosis aplicada a los 12 meses, es decir, al año, y la segunda dosis o el refuerzo aplicado al año y medio de edad. Importante recordar que esa dosis de los 9 meses que tú mencionaste estaba siendo recomendada cuando todavía el sarampión no se había eliminado en nuestra región. Pero también es importante mencionar, y es un tema que nosotros los profesionales de salud, muchos les rehuimos, todos los profesionales tenemos que tener nuestras vacunas de sarampión, rubiola y paperas al día. Es lo correcto. Y al igual que si tú vas a viajar a uno de esos países con cualquier individuo que tenga 6 meses o más y que no tenga evidencia de que tiene protección para sarampión o que fue vacunado, o de rubeola y paperas, ese individuo antes de viajar, a partir de los 6 meses de edad, debe recibir una dosis de la vacuna de sarampión, rubeola y paperas, y posteriormente, cuando llegue a nuestro país, al año y al año y medio, las vacunas correspondientes de acuerdo a las recomendaciones actuales que tiene el Programa Nacional de Inmunizaciones. Entonces, tú recomiendas, tú no. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los 12 meses, como siempre se ha establecido, al año y medio, léase 16 a 18 meses, y luego a los 4 años. Fíjate lo siguiente, las recomendaciones actuales que tiene el país obedecen ciertamente a orientaciones o recomendaciones que hace la Oficina Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país actualmente tiene la recomendación de que la primera dosis de vacuna contra sarampión, rubiola y papera sea aplicada al año de edad y que la segunda dosis o llamada refuerzo sea aplicado al año y medio de edad. Perfecto. El tema de esto, como comentábamos recientemente, es tú alcanzar a aquellos niños que no lograron levantar inmunidad con la primera dosis, que puede rondar de un 5, 7 o 10%. Hay literatura que reportan a veces hasta un 15%. Esos pacientes que no logran levantar, generar inmunidad con esa primera dosis, lo idóneo es lo más rápido posible porque tenemos amenazas a nivel global, lo más rápido posible. En este caso, el gobierno decidió, el Programa Nacional de Inmunizaciones decidió que esa segunda dosis sea aplicada al año y medio de edad. Ahora bien, es importante mencionar que habrá niños que no van a alcanzar quizás esa vacuna al año y medio de edad. Lo importante es que como pediatras y profesionales tengamos la información e inmediatamente nos topemos con niños que al llegar al año y medio de edad no tienen esa segunda dosis de sarampión, rubiola y paperas, ya sabemos que debe ser aplicada, que no hay que esperar entre 4 y 6 años de edad para esa segunda dosis, porque nosotros tenemos a nivel de Europa y a nivel de las Américas una situación que hoy día se considera como una amenaza para nuestro país. Y valga la aclaración, nosotros tenemos un programa nacional de inmunizaciones con una cobertura contra sarampión alta, no es la idónea, pero es alta. Entonces tenemos una vigilancia epidemiológica muy fuerte y me consta que nosotros tenemos una vigilancia epidemiológica muy fuerte de todos aquellos casos que se presenten con fiebre y erupción a nivel hospitalario, es muy buena, y a nivel privado, las clínicas privadas se están sumando al tema del reporte de estos casos de pacientes que se presenten con fiebre y erupción, que tienen que ser reportados porque ameritan vigilancia estrecha hoy día. Muy bien. Ahora mismo el brote es con el sarampión, pero también tenemos que educar al pueblo, educar a las adolescentes, educar a esas mujeres en etapa reproductiva que deben administrarse la vacuna de sarampión, rubeolas y papera, porque tienen que tener en cuenta la rubeola si tú sales embarazada. Efectivamente. Y la papera, el problema en los niños
Sí, con las complicaciones que trae. Neurológicas, por supuesto. Fíjate que el Programa Nacional de Inmunizaciones prioriza a la población de menos de 5 años de edad sencillamente porque es la que tiene más riesgo de tener mortalidad y más riesgo de complicaciones. Pero efectivamente a nivel privado nosotros tenemos que velar porque nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes estén debidamente vacunados, porque lo idóneo es que si una joven se va a embarazar, antes de que se embarace, esa joven tenga ya todas las inmunizaciones previstas. Y aquí pasa con mucha frecuencia y mucha gente entiende que a los 4 años de edad ya todo concluyó. Hay vacunas propias de los adolescentes, hay vacunas propias de los adultos, propias de las embarazadas y por supuesto del personal de salud, que puede ser no solamente médico, sino también odontólogo o técnico de un laboratorio, por ejemplo, o licenciado de un laboratorio. Ya, muy bien. Recordarles a nuestros amables televidentes nuestras líneas de contacto al canal 809-583-7999 y a través de WhatsApp 849-225-3001 para sus preguntas, sus dudas o sus sugerencias a la doctora Soraya Castro en este tema que es tan importante como es el sarampión. Doctora, ¿cuál es la sintomatología, cuál es el cuadro clínico que presenta un paciente con sarampión? Mira, este es un cuadro clínico muy característico, pero hay una generación de profesionales que no conocen el sarampión. Y esto es debido a que esta enfermedad fue eliminada de República Dominicana junto con otros países en sentido general de las Américas. Es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa. Y te quiero comentar, antes de entrar en el detalle de la sintomatología, que cuando una persona se enferma, el 90% de los contactos susceptibles, es decir, que no estén protegidos, pueden adquirir la enfermedad. Por eso es que es tan importante que las coberturas vacunales de los países estén altas, bien altas, alrededor del 95%, porque eso es lo que va a evitar que se mantenga la transmisión en dado caso que pueda aparecer un caso importado, que es como se llamaría. La sintomatología es muy florida y muy característica. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va desde 7 a 14 días. Periodo de incubación es el tiempo que oscila entre el periodo en que el virus ingresa a tu organismo y tú desarrollas la sintomatología. Posteriormente viene un periodo que se llama prodrómico de 3 días, donde tú tienes las características clásicas de tos, coriza, congestión o conjuntivitis, congestión nasal, fiebre elevada y posteriormente 4 días después o 7 días después aparece el típico rash, que es un rash que se inicia en el área de inicio del cuero cabelludo donde comienza la implantación del pelo y se dirige de forma hacia abajo caudal, céfalo-caudal. Entonces, es un cuadro muy típico, muy característico. Todo aquel profesional que vio la foto de un niño con sarampión sabe que es una enfermedad que produce un niño lleno de esta erupción, con una hiperemia de las escleras, con congestión nasal, con tos. Es un cuadro muy característico y una fiebre que suele bajar varios días después y se mantiene típicamente muy alta. El tema es que, vuelvo a repetir, y es el momento oportuno porque estamos en un medio televisivo, no hay que causar alarma con esto, simplemente la población tiene que tener mucha conciencia de la importancia de tener no solamente la vacuna contra sarampión, rubiola y papera al día, sino todas las demás vacunas, porque la globalización ha hecho que lo que pase en África o que pase en Francia o en Ucrania nos puede afectar. Tenemos un turismo, tenemos puertos. Entonces, es importante que toda la población asuma, los papás, los adultos, que tenemos que tener esas cartillas de vacunación al día, conservarlas, presentarlas en cada contacto de salud. Es de vital importancia que cuando usted llegue a un contacto con un profesional de salud, y no importa que esa visita sea o no en la consulta, a la emergencia, a la sala de cirugía, en la hospitalización, usted pueda tener una tarjeta presentable, leíble. A veces pasa que las pierden. Óyeme, una tarjeta de vacunación no se debe perder. Y cuando eso ocurre, por supuesto, ya sabemos qué debemos hacer, pero es un documento tan valioso como el carnet del seguro, tan valioso como la cédula, más valioso que el pasaporte, porque es el pasaporte de salud de nuestros hijos. Entonces eso hay que tenerlo debidamente guardado, protegerlas, conservarlas, presentarlas en cada contacto con un personal de salud, porque de la única manera que yo como profesional sé si tus vacunas como papás tú la tienes al día, es viendo el documento.
aparte del registro que yo pueda tener, pero yo necesito ver el documento porque ahora se vacunan en diferentes sitios, tanto a nivel público como a nivel privado. Muy bien. Doctora, de ese cuadro clínico que usted acaba de mencionar, ¿qué es lo que comienza primero? ¿La fiebre o la erupción? Por supuesto que la fiebre. Ya. La fiebre comienza posterior al periodo de incubación, en lo que se llama el periodo prodrómico. Y se presenta, yo no sé si tú recuerdas, una famosa manchita, que es patognomónica del sarampión. Es una lesión blanquecina que se presenta en la mucosa opuesta a los molares, que se llama mancha de Koplik. En ese periodo prodrómico es que justamente esas típicas lesiones aparecen, pero ya hoy día, debido a que no vemos sarampión, simplemente es una información que podemos leer y ver las fotografías, afortunadamente. Tú sabes que, hay que decirlo, se ve en las personas de poca cultura que tienden a bañar a los niños con pipí, con orina, cuando tienen sarampión. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos que enfrentar y educar a esas mamás. Bueno, lo hacían porque ya no tenemos sarampión. Con lo que sí la hacen todavía es con varicela, que es una práctica que no entiendo el origen de la misma, pero realmente es inapropiada completamente. Y aparte hay que saber que hay una vacuna que protege contra varicela. Vacuna que, aunque no es ofrecida en el sector público, todos en el sector privado sabemos que está disponible, que está siendo cubierta por la mayoría de los seguros y que se aplica a partir del año de edad, y esta sí con un refuerzo que no ha variado en este momento entre los 4 y los 6 años. ¿Tú tienes alguna otra pregunta de sarampión? ¿Usted no iba a preguntar de sarampión? No, yo quiero meterle otro tema. Sí, una última. Ok. Una última pregunta, doctora. ¿Cuáles serían, doctora, las complicaciones Sí. del sarampión, de un paciente con sarampión? Mira, las complicaciones son ciertamente riesgosas y, como te dije, sobre todo en pacientes pequeños, menores de 5 años, en pacientes que tienen condiciones de riesgo, inmunosuprimidos, pacientes con VIH, y se mencionan 3 de forma particular. Una es la diarrea, una de ellas es otitis media y por supuesto la neumonía, que es una causa importante de muerte, porque tú sabes que el sarampión, cuando afecta a niños y adultos, produce una especie de inmunosupresión, o sea, se debilita el sistema inmune en las próximas 6 semanas posterior a la infección, y eso hace que bacterias que normalmente puedan estar estando en la nasofaringe, en la garganta de los individuos, aprovechen la oportunidad de que el sistema de defensa de esos muchachos bajen o de esos adultos y arranquen con una neumonía que es potencialmente mortal y una de las principales causas de muerte. Otra complicación muy estridente que puede presentarse es la de encefalitis. Es muy terrible esa complicación, y también, no sé si te recuerdas, otra complicación que puede observarse entre 7 y 10 años después de los casos propios de sarampión, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una infección prácticamente generalizada del cerebro, y se cree que es factible, ocurre porque esta infección del virus del sarampión queda latente a nivel del cerebro por alguna razón que pudiera estar relacionada con déficit inmunitario, pero que cuando se presenta es gravísima esa panencefalitis esclerosante subaguda. Forma de prevenir esas complicaciones: que no le dé sarampión, que sus vacunas estén al día, que nuestra vigilancia permanezca muy alta como le está hasta ahora. Yo quiero que tú sepas que para mí resulta de mucho orgullo ver que hay muchos países de la región involucrados que están reportando casos activos de sarampión, y República Dominicana no lo está haciendo. Entonces nosotros tenemos en este momento una situación que yo diría que se llama fortaleza. Tenemos buena vigilancia epidemiológica, tenemos profesionales de salud comprometidos, tenemos altas coberturas vacunales, tenemos que mejorarlas porque lo idóneo es que estas coberturas vacunales sean del 95% en cada municipio. Yo sé que tenemos la cobertura necesaria para poder hacer frente a demandas en casos de vacuna que sean necesarias, pero hay una fracción de esta responsabilidad que recae sobre nosotros los profesionales, pero sobre todo en los pacientes.
¿Y tú sabes por qué, Farrington? Porque todavía uno ve uno que otro paciente que te llega con 1, 2 años y 5 años de edad, sin una sola vacuna. Vacunas que se ofertan de forma gratuita en los centros de vacunación. Entonces es inadmisible que tú puedas ver, como yo vi la semana pasada, 2 niños sin ningún tipo de vacuna, uno con 8 meses de edad y otro con 2 años de edad, y tú te preguntas, ¿pero y cuál es el tema? Es que ¿cuál es el tema? Porque las vacunas están disponibles. Entonces, hay una fracción de esta responsabilidad que tiene que caer eminentemente sobre los padres y otra fracción sobre nosotros los profesionales de salud, que tenemos que ser más demandantes, más vigilantes de que estas tarjetas de vacunación estén debidamente al día. Hay pediatras que no la piden, ¿eh? Sí, Por eso sí, te digo que es mucha hay responsabilidad pediatras que no lo nuestra. piden. Tenemos que reforzar nuestra vigilancia en nuestras oficinas. Por ejemplo, es una costumbre en mí, eso de buenos días, buenas noches, ¿cómo está usted? No, permítame la tarjeta de vacunación. Sí. El saludo es, permítame la tarjeta de vacunación. Debe ser así. Y así es que debe ser, porque mi garantía como pediatra es que mis niños no me Y lleguen que no me digan que enfermos. están Enfermos, todas. exacto. No, que yo Exacto. sí me la puse y la enfermera me dijo que están todas. Doña, mire, para la próxima usted me la trae, porque yo no creo en eso. Así es que debe ser. Si no hay registro de vacunas y usted como profesional no ve registros de vacunas, ese paciente tiene que darse por no inmunizado. sí. Y hay que poner una alarma en la computadora, en el expediente. Hay que poner alarma que nos informen que esos niños están sin vacunar. Yo quiero que tú sepas que a nivel privado, a nivel público, yo sé de enfermeras y puestos de vacunación que toman los teléfonos de esos papás dejados y los llaman. Entonces, por igual nosotros tenemos que hacer. Hay que caerles detrás porque a final de cuentas, la buena protección de un niño, no solamente de ese niño y de esa familia, es de toda una comunidad. Y vale la pena aclarar, Joy, que en estos temas de estos brotes epidémicos de sarampión en Europa y las Américas, ¿quiénes fueron los afectados? ¿Quiénes han sido los afectados? Los que no están vacunados, ¿Tú sabes por qué ya Estados sea Unidos por no razones vacunada? X de baja cobertura, de que No, decidieron porque- rechazar la eso, vacunación, sí, porque decidieron porque que- tienen creencias filosóficas Sí. personales Ajá. o religiosas que no están de acuerdo con la vacunación, pero a final de cuentas afectan no solamente Ahora a la están familia, la afectados. Sí, 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 comunidad la y el comunidad. país. Ay, Así es. están afectados. Claro, esas, por supuesto. esas creencias, no, a mis hijos yo no le pongo vacuna. Mira cómo está afectando al mundo. Pero por supuesto. Tú ves. Entonces, fíjate que esta es una muy buena oportunidad, no solamente para que las mamás chequeen las tarjetas de inmunizaciones, pero los preescolares por igual, las universidades por igual. Yo requiero que tú cuando entres a esta escuela, cuando entres a este preescolar, tú tengas todas las vacunas Y no se- disponibles y si no están aquí asentadas, no te voy a aceptar en este preescolar. Y no solo eso, como tú tienes que, cuando tú entregas un certificado que tú examinas al niño, pones plan de vacuna incompleto. En las escuelas, señora, mira, tiene 2 meses para ponerse al día. Si no, lo siento, pero tiene que sacar al niño porque te va a contaminar a todos. Y Claro. aquí son muy indiferentes. Sí. Aquí hay una indiferencia única. Lamentablemente los dominicanos tendemos a meter candado después que nos roben. La prevención es un tema que pasa a veces etérea en Sí, el pero aire. tú acabas de decir algo, Etérea. que Sí, si eso. el niño le da una neumonía, que es la principal causa de muerte del sarampión, la mamá te va a poner una demanda porque, ¿qué pasó? Que ella no sabía que había que ponérsela porque no, tampoco sabía que el sarampión era que lo iba a matar. ¿Me entiendes? Por más que tú le digas, señora, la tarjeta me la trajo hoy. Ay, se me olvidó. Ay, el niño chiquito me la rayó. Ay, me le cayó agua. Siempre un cuento. Siempre un cuento. Hay que hacer algo. Así es. Y dentro de ese algo que nosotros como profesionales podemos hacer es estrechar más Exigirla. nuestras vigilancias con nuestros papás, hablar más, comunicarles más la importancia de tener un esquema vacunal al día y seguir haciendo cosas como esta que ustedes hacen, porque de una forma u otra esto contribuye a la educación de nuestra ciudad y de nuestro país. Tenemos 2 minutos y se lo voy a robar al canal. Dime de la rabia. Bueno, fíjate que desafortunadamente este país, Haití, Guatemala, Bolivia, son de los países que todavía tienen rabia canina, desafortunadamente. Yo siento que hemos pasado por momentos donde nuestra salud pública se ha visto en veremos, porque rabia
hablan muy mal de un sistema de salud pública de cualquier país. El tema es que se están tomando las medidas pertinentes, se están haciendo campañas de vacunación, están llegando, si ustedes vieron las noticias, fueron distribuidas vacunas contra la rabia a nivel de múltiples hospitales a nivel nacional, de muchísimos yo diría, y como tú dijiste antes, yo creo que es muy pertinente que los profesionales nos empoderemos de cómo hacer frente a un paciente que nos llegue con historia de mordedura de un animal. Nosotros desafortunadamente fallamos en la aplicación de los protocolos, un protocolo que está implementado, hay una guía nacional para que los profesionales podamos poder abordar estos pacientes que llegan a nuestras emergencias o consultas con el antecedente de haber sido mordido por un animal. Es importante que todos los profesionales de salud, nuestras emergencias públicas y privadas tengan esos flujogramas de cómo vamos a abordar estos pacientes en estas condiciones. Pero más que nada, Joy, los médicos tenemos que ceñirnos a los tiempos. Estos son los tiempos de los protocolos. Estos son los tiempos para los protocolos, pero no solamente en el área de la medicina, para muchas cosas más. Y eso tenemos que abordarlo con mucha seriedad, pensando en nuestros pacientes. Y evidentemente que no tenían por qué haber fallecido los pacientes que fallecieron por rabia. Ay, doctora. Tenemos en contra, lamentablemente, una frontera con un país que no nos ayuda en cuanto a vacunas, a protocolos, pero yo como pediatra, tú como pediatra, Farrington como médico, tenemos la culpa de que en esa frontera, esas provincias que están en esa frontera, no tengan una buena orientación, que no es con ajo y sal que se van a sanar la mordida del animal, que deben tomar ese protocolo que está pegado a la pared de la emergencia y leérselo para saber qué deben hacer y referir un niño o un adulto, lo que sea, a tiempo para poder ayudar. Ahora, doctora, es importante también recalcar que muchas veces nada más no son los protocolos. Hay ocasiones en que el paciente tampoco acude. Sí. ¿Usted me entiende? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Sí, pero déjame decirte, yo supe que en Pedernales hubo una guaguita anunciadora, los perros que los lleven a vacunar, qué sé yo qué. ¿Y qué va a decir la gente? Yo no voy para allá. Sí, sí. Ese perro de su casa no sale. Óyeme, eso es un virus altamente malo, ¿entiendes? Sí. Entonces, son comunidades, yo no sé, pues yo nunca he ido a Pedernales, ¿son grandes o chiquitas? Sí. ¿Son qué? Sí. ¿Son qué? Barrios. ¿Pero son grandes o chiquitos? No, pequeños. Pequeños. Muy Entonces, yo creo que deberíamos, lo que nosotros pensábamos hacer, como el colegio médico, coger y ir allá y hacer en el parque una enseñanza al pueblo qué debe hacer para evitar esas enfermedades, o qué debe hacer cuando tú te ves con un arañazo, una mordida o lo que sea. Educación. Educación, claro que sí, claro que sí, educación. Y creo que el colegio médico, mi amigo queridísimo Wilson Roa y Luis Farrington Reyes, pueden aportar eso. Una guaguita, nos vamos al parque un fin de semana y ahí comenzamos a vocear y a concientizar, incluso hasta en las mismas escuelas. Un día coger y reunir a todo el mundo en las escuelas, porque el pueblo se reúne en los parques. Ajá. Así es. Así es. ¿Tú ves? Entonces ir haciéndolo, Barahona, Pedernales, qué sé yo qué, Cabral, para poder hacer algo, porque tenemos que tener en cuenta que esos médicos que están en la frontera no tienen la ventaja que tengo yo de participar 3 y 4 veces en seminarios fuera y dentro del país. Sí, y esa gente son los que más necesitan de eso, que desconocen, porque quizás no tienen cómo comprar un libro que cuesta 7,000, 8,000 pesos. ¿Entendiste? Sí, claro. Entonces, también tenemos nosotros que empoderarnos en eso. Y el presidente del Colegio Médico de Santiago, el doctor Luis Farrington Reyes, debe coger y arrancar para Santiago Rodríguez, Dajabón, y hacerlo. Es educar. ¿Tú vas con nosotros? Claro. Ok. Por supuesto. Yo te voy a decir la fecha entonces. Por supuesto. Así mismo es. Señores, un placer para nosotros haber compartido este plato fuerte, hablando de sarampión, hablando de rabia y hablando de prevención y educación en la salud. Un tema tan interesante y que necesitamos nosotros manejar esos conceptos básicos para la salud de toda nuestra familia. Hasta la próxima semana, donde
Lo esperamos pasando visita.